Bienvenidos y bienvenidas un dúa mood ese a su canal favorito, Turkua al Dúa. QU Copyright alegro a tenerlos de nuevo por AQU. Espero que es tu copyright en listos para un buen chapuzu superíndice 3N en el universo de las series turcas mood ese apasionantes, esas que nos dejan pegados a la pantalla y con el corazu superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Preparen sus tu copyright ese y sus delicias turcas, porque hoy la cosa se pone intensa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, el drama, las acusaciones, las intrigas familiares y por supuesto, el amor prohibido. Shu. Hoy vamos a hablar de esas series donde un personaje, muchas veces el protagonista, se encuentra en una situación superíndice 3 en el umite, acusado injustamente de algo que no hizo y tiene que luchar contra viento y marea para demostrar su inocencia. Y para darle un toque a un mood ese emocionante, vamos a centrarnos en esas historias donde la familia de su amada o amado estu involucrada. La tensión superíndice 3N estu asegurada. Porque seamos honestos, copyright drama turco estará completo sin una suegra entrometida o un túo celoso dispuesto a sabotear el romance. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando conmigo las series turcas mood ese populares, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y además asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de novedades, chismes y análisis profundos. Dale al botón superíndice 3 en rojo y activa la campanita para estar al tanto de todo. Porque AQU en Turkua al Dúa les traemos los spoilers mood ese jugosos, las teorías mood ese locas y las reflexiones mood ese profundas sobre sus series favoritas. No se lo pueden perder. Y ahora vamos a empezar con el plato fuerte de hoy. Rense porque vamos a repasar algunas de las series turcas mood ese dramáticas donde la inocencia de un personaje es puesta a prueba ante la implacable mirada de la familia de su interu copyright, ese amoroso. Agarren sus paumas menos vuelos, porque las emociones están a flor de piel. Vamos a explorar los rincones mood ese oscuros de la desconfianza familiar, los malentendidos que separan corazones y las pruebas que forjan el amor verdadero. Vamos a empezar con una serie que aunque no sea la mood ese reciente, es un club, psico que todo fan de las telenovelas turcas deberá a conocer, Cara para Ask. Esta serie del geu copyright nero policuaco y romántico, cuenta con un elenco de lujo encabezado por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. La historia gira en torno a Umer Demir, un brillante detective y Elif Denayse, una exitosa diseu más menos adora de joyas, cuyas vidas se cruzan trágicamente cuando sus respectivos seres queridos son encontrados muertos en la misma escena del crimen. Umer descubre que su prometida, Sibel, estaba involucrada en negocios turbios y que su asesinato estuvo relacionado con una red de lavado de dinero. Elif, por su parte, descubre que su padre también copyright estaba involucrado en esta trama criminal. AQU es donde empieza el drama, porque Umer, en su búsqueda de la verdad, se convierte en el principal sospechoso para la familia de Elif. Ellos creen que con diéresis por 1000 él estuvo involucrado en la muerte de su padre y que además de ese, estuvo utilizando su relación superíndice 3N con Elif para obtener información superíndice 3N. Imagúnense la situación superíndice 3N. Umer, devastado por la copyright vida de su prometida y acusado injustamente, tiene que luchar contra los prejuicios de la familia de Denayse para demostrar su inocencia y al mismo tiempo, conquistar el corazu superíndice 3N de Elif. La tensión superíndice 3N es palpable. Además de ese, la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es absolutamente magnífica. Les recomiendo mucho esta serie. Es un torbellino de emociones, giros inesperados y una trama que te atrapa desde el primer capítulo. No se la pierdan si quieren una buena dosis de drama turco de calidad. Ahora vamos a hablar de Yark, una serie que ha arrasado en los últimos aún más menos os. Esta serie pertenece al geu copyright nero de drama legal y suspenso, y cuenta con las actuaciones estelares de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La historia se centra en Ilgaz Kaya, un fiscal incorruptible y de principio su superíndice 3 lidos, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y dispuesta a todo por defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado del asesinato de una joven. Ceylin, quien conoce a la víctima, se convierte en la abogada defensora del hermano de Ilgaz. AQU es donde empieza el conflicto porque la familia de Ilgaz, especialmente su padre, un respetado expolicua, desconfía profundamente de Ceylin. Ellos creen que ella estuvo encubriendo al verdadero culpable y que estu
utilizando su relación superíndice 3n con Ilgaz para manipular la investigación superíndice 3n. Imagúnense el dilema de Ilgaz. Tiene que equilibrar su lealtad a su familia con su corazu superíndice 3n, que cada vez se siente atraudo por Ceylin. Además de ese, la serie es llena de giros inesperados y secretos oscuros que mantienen al espectador al borde del asiento. Yark es una serie inteligente, bien escrita y con actuaciones impecables. No se la pueden perder. Además de ese, la química entre los protagonistas es electrizante y la trama te hace cuestionar la justicia, la moral y la lealtad. Réense para noches de insomnio tratando de resolver el misterio. Cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie ese reciente que también Copyright N ha generado mucho debate, KZLCK Servetti. Esta serie del GEU Copyright Nero drama familiar retrata el choque cultural entre dos familias con valores y estilos de vida completamente diferentes. Una familia es moderna y liberal, mientras que la otra es conservadora y religiosa. Sus vidas se entrelazan cuando Doa, una joven de la familia moderna, se enamora y se casa con Fatih, un joven de la familia conservadora. El elenco de esta serie es fenomenal, con nombres como Barca L. Párrafo, Ebrim Alasia y Esla Turkolu. El drama se centra en las constantes tensiones entre las dos familias. La familia de Fatih, especialmente su madre, Pembe, desaprueba la relación superíndice 3n de su hijo con Doa y la acusa de no adaptarse a sus costumbres y tradiciones. Doa, por su parte, se siente incomprendida y presionada por la familia de su esposo. Además de ese, las diferencias culturales entre las dos familias generan constantes malentendidos y conflictos. Aunque Doa no es acusada directamente de un crimen, Su es constantemente juzgada y criticada por la familia de Fatih, quienes la ven como una amenaza para sus valores y creencias. KZLCK Servetti es una serie que invita a la reflexión superíndice 3n sobre la tolerancia, el respeto y la importancia de aceptar las diferencias. Es una serie que te hará pensar. Y también copyright N te hará reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Porque seamos sinceros, ¿Q copyright N no se ha sentido alguna vez incomprendido por su familia política? Ahora, vamos a hablar de una serie que combina el drama con la comedia romántica, Senu con diéresis al cap. Esta serie, protagonizada por Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Sus vidas se cruzan cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en Italia a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Aquí es donde entra nuestro tema principal, aunque de una forma un poco diferente. Si bien Kerem no es directamente acusado por la familia de Hande de un crimen, Su es constantemente puesto a prueba y juzgado por sus actitudes y su frua personalidad. La abuela de Eda, por ejemplo, al principio no confía en con diéresis copyright L y cree que solo es tú, utilizando a su nieta. Además de ese, la familia de Eda, que es muy unida y tradicional, tiene dificultades para entender el mundo empresarial y distante de Serkan. Aunque la serie tiene un tono ligero y divertido, también Copyright N aborda temas importantes como las diferencias sociales, las expectativas familiares y la lucha por la independencia. Y por supuesto, la química entre Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin es innegable. Esta serie es perfecta para pasar un buen rato y disfrutar de una historia de amor con toques de drama. Además de ese, la relación superíndice 3n que tuvieron Hande y Kerem en la vida real hizo que la serie fuera aún más especial para sus fans. Pero volvamos a nuestro tema central, la percepción superíndice 3n de Serkan a los ojos de la familia YLDZ. No es solo la abuela quien lo mira con recelo. El túo de Eda, por ejemplo, ve a Serkan como un intruso, un hombre rico y poderoso que podrá aprovecharse de su sobrina. Y la amiga de Eda, Melek, aunque apoya su relación superíndice 3n, también Copyright N le advierte sobre el carácter fru y calculador de Serkan. Asu que aunque Serkan no sea acusado de un crimen, constantemente tiene que demostrar su valía a la familia de Eda, ganarse su confianza y demostrar que su amor por ella es genuino. Y vaya que le cuesta. Sus intentos de integrarse en la familia son a menudo torpes y divertidos, pero también Copyright N revelan su lado ese vulnerable y humano. Volvamos a un drama ese intenso con con diéresis Ukur. Esta serie, llena de acción superíndice 3n y suspenso, se centra en la familia Párrafo Oval, que controla el peligroso barrio de con diéresis Ukur en Estambul. Llamado Párrafo Oval,
el hijo menor de la familia, regresa a Au con dieres y su después copyright S de Au más menos os de ausencia y se ve obligado a tomar el control del barrio cuando su padre es encarcelado. El elenco de esta serie es impresionante con Aras Bulut y Nemli a la cabeza. AQ, la acusación superíndice 3N y el drama se entrelazan de una forma muy particular. Yamau Párrafo al regresar a Au con dieres y Sukur, se enamora de Sena, una joven misteriosa y de pasado turbio. Sin embargo, la familia Coupárrafo Oval, especialmente su madre, Sultán, desconfía profundamente de Sena y la acusa de ser una espía enviada por sus enemigos. Sultán cree que Sena es tú, utilizando a Yamau Párrafo para destruir a la familia Coupárrafo Oval desde dentro. Imagunense la presión superíndice 3N sobre Yamau Párrafo, tiene que proteger a su familia, mantener el control de Au con dieres y Sukur y, al mismo tiempo, defender a la mujer que ama de las acusaciones de su propia madre. Au con dieres y Sukur es una serie intensa, violenta y llena de adrenalina. No apta para cardíacos. Pero si te gustan las historias de familias mafiosas, venganza y amor prohibido, esta serie te va a encantar. Ademun S. La banda sonora es espectacular y te sumerge de lleno en la Atmu superíndice 3 esfera oscura y peligrosa de Au con dieres y Sukur. Finalmente quiero hablarles de Sefirin KZ. Esta serie del GEU Copyright Nero Drama romántico cuenta la historia de Nare, la hija de un embajador, y Sankar, un joven campesino. Su amor es imposible debido a las diferencias sociales y a los obstáculos que les pone la familia de Nare. Los actores principales son Neslihan Tagul y Engin Akyurek. El drama AQU se centra en un evento traumático que separa a Nare y Sankar durante Au más menos os. Au más menos os después copyright S. Nare regresa a la vida de Sankar con un secreto que lo cambiará todo. AQ, Sankar, influenciado por las mentiras y manipulaciones de otros, acusa injustamente a Nare de traición superíndice 3N y de haberlo abandonado. La familia de Sankar, especialmente su madre Alice, alimenta esta desconfianza y hace todo lo posible para mantenerlos separados. Nare tiene que luchar contra las falsas acusaciones de Sankar y el odio de su familia para demostrar su inocencia y recuperar el amor que una vez compartieron. Sefirin KZ es una serie emotiva, con paisajes espectaculares y una historia de amor desgarradora. Prepu, rense para llorar a mares. La trama te atrapa con sus giros inesperados y las actuaciones son tan convincentes que te sientes parte de la historia. Y hasta AQ nuestro recorrido por las series turcas donde los protagonistas se enfrentan a acusaciones injustas por parte de las familias de sus amados. Espero que hayan disfrutado de este Anu Ulises y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas series les ha gustado Moon S? ¿Conocen alguna otra serie turca donde se presente una situación superíndice 3N similar? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos amantes de las novelas turcas. Cuantos seamos mejor. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden darle me gusta si les ha gustado el contenido, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 y que tengan un día lleno de drama, pero solo en la pantalla. Adiós superíndice 3S, mis turcu adictos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Moon S chismes, spoilers y análisis de sus series turcas favoritas. No se lo pierdan.